Bueno, muy bien. Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. También estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese canal te brinda la posibilidad de ver cada una de nuestras columnas por separado, con total autonomía, las columnas que realizamos con cada uno de nuestros participantes, de nuestros columnistas, analistas, y también las columnas que realizo personalmente a modo de artículos de análisis o artículos editoriales. Esto lo encontrás en Mirá en dónde estamos, un trabajo de edición de Mariana Peralta y Alejandro Barreto. Estas columnas, por supuesto, en imagen y sonido, porque ahora mismo estamos saliendo en imagen vía Zoom, además de salir por la radio, por supuesto. Bueno, el Partido Socialdemócrata Alemán tiene una larga historia, como lo tiene también el Partido Socialista Europeo. Hoy Stefan Löfven es elegido presidente del Partido Socialista Europeo, con vínculos muy fuertes con Gerhard Schröder, que es el ex canciller alemán. Se lo ve acá en una imagen con su quinta esposa, parece que hombre que ha tenido amoríos, ¿no? Con su quinta esposa, Soyeon Joder Kim, de origen chino, si no me equivoco. El ex canciller alemán, Gerhard Schröder, bueno, no será expulsado del Partido Socialista, socialdemócrata alemán, dado que está, bueno, según investigaciones, muy vinculado a esos escándalos de corrupción, porque cuando fue canciller se hizo socio de empresas rusas como Gazprom, por ejemplo, y otras empresas rusas que están vinculadas a Vladimir Putin. También el ex canciller Scholz, también del Partido Socialdemócrata Alemán. Bueno, tienen cargos importantes de corrupción, siendo cancilleres, eran socios de una empresa rusa, están vinculados a la financiación de movimientos ambientalistas, de corporaciones, de ONGs que instalaron esa prédica mitológica, que pasa a ser prácticamente uno de los bastiones o columnas de ese neomarxismo o marxismo cultural que impera ya en todo el mundo occidental, que se globaliza y que ha detenido muchísimo las políticas público-estatales de los estados occidentales, descuidando otros frentes, como por ejemplo la convivencia en las fronteras con Rusia, esas fronteras ahí en el Donetsk, también en Crimea, eso fue avanzando y a través de, bueno, declaraciones de Putin que daban lugar a que esto pasara, y esto viene dándose desde el año 2015, por lo menos. Evidentemente se llega a este extremo, argumentando una mítica teoría de defensa de la gran Rusia o de la madre Rusia. Putin invade territorio ucraniano, planteando, digamos, ese avance a raíz de un inminente riesgo de invasión de la OTAN o de Occidente a Rusia. Un mito, ¿no? Una situación mítica planteada como una retórica de guerra. En esa retórica de guerra está China encolumnada porque necesita crecer geopolíticamente como lo ha hecho, está Irán encolumnada también y Corea del Norte. Corea del Norte, Irán, China, también por supuesto Rusia, que inicia esta guerra, esta invasión, destruyendo prácticamente la mayoría de las ciudades de Ucrania, territorio ucraniano, entorpeciendo el mercado mundial, generando esta distorsión mundial, esta recesión a posteriori de una pandemia, como si hubieran esperado el momento, ¿no? Terminada la pandemia, decidimos entrar en esta guerra. Tenemos que revisar un poquito y decir que el Partido Socialista, sí, o Socialdemócrata Alemán, que fue fundado por Otto von Bismarck, quien creó, entre tantas cosas, el sistema de reparto previsional, el que tenemos hoy en Uruguay, ese sistema del pilar solidario, el sistema de la solidaridad intergeneracional. Todas esas son premisas de Otto von Bismarck, fundador de aquel Partido Socialdemócrata alemán, junto a un teórico llamado Edward Bernstein, que en verdad son socialistas revisionistas,
revisan la teoría marxista y revisan aspectos del liberalismo. Bernstein, como creador de ese revisionismo dentro del movimiento marxista, pasa a la socialdemocracia y tras la muerte de Engels, que ocurrió en 1895, bueno, pasa a divulgar su tesis revisionista del marxismo ortodoxo y las publica en la revista de la Internacional Socialista, que consisten fundamentalmente en estas aserciones o aseveraciones doctrinarias. El marxismo no es puramente materialista ni puramente económico. En la historia no actúan exclusivamente fuerzas económicas. La teoría de la plusvalía es simplista y demasiado abstracta. Aún admitiendo la lucha de clases, no se da exclusivamente entre capitalistas y proletarios, sino también entre los capitalistas entre sí y los proletarios entre sí. No es precisa una revolución violenta para alcanzar el socialismo. Fíjense lo que dice Bernstein, no es precisa una revolución violenta para alcanzar el socialismo, porque puede llegarse a él mediante una evolución pacífica a través del sindicalismo y de la acción política. Estas son las claras premisas del socialismo revisionista o de la socialdemocracia, que tiene un componente muy fuerte de lo que podemos considerar que a posteriori va a ser el marxismo cultural, adoptando la tesis revolucionaria de Antonio Gramsci, quien de algún modo comulga con este revisionismo de Bernstein y plantea que puede evolucionar, digamos, esa prédica, se puede instalar a través de las etapas de la legitimidad filosófica, una legitimidad social que profundiza estos postulados hasta llegar a la legitimidad jurídica, que es cuando los estados terminan aceptando desde lo legislativo y desde sus poderes ejecutivos estas premisas como políticas de Estado. Por lo tanto, el proceso cultural del marxismo cultural es mucho más largo de lo que podemos pensar. No arranca siquiera en el 54, o con la Escuela de Frankfurt, o con la Escuela de los Anales, o con la Escuela de la New Left Review en Londres, y tampoco con esa migración de los intelectuales marxistas hacia los Estados Unidos, sino que ya viene desde antes, por supuesto desde Antonio Gramsci, pero también desde los socialdemócratas alemanes y suecos que plantean un Estado fuertemente intervencionista, un Estado que tenga cometidos sociales, que participe en la actividad económica de la sociedad, en la actividad educativa, sanitaria, que planifique, que diseñe situaciones económicas, situaciones sociales. Uruguay proviene de esa estirpe. Uruguay, con el vallismo y el artículo 100 de la Constitución de la República, le da todas esas premisas socialdemócratas a nuestro Estado. Por lo tanto, no es extraño ver que hoy tenemos un Estado muy burocrático, muy estatista, que oprime al sector privado, que no termina de entender si el capitalismo necesita ser más liberado, si la economía de mercado, si la economía de cooperación social en la producción de bienes y servicios y en la cooperación social también de la transacción de esos bienes y servicios, que es en definitiva la sociedad del mercado, debe ser más libre, más liberada, más estimulada inclusive para que un país se desarrolle o seguir con esta estructura económica, este modelo macroeconómico de un Estado fuertemente socialdemócrata o un Estado social de derecho. Ese es el Estado uruguayo que tenemos, que va de la mano o conduce históricamente a tener un sindicalismo corporativista, es decir, las relaciones laborales, las relaciones entre trabajadores y empresarios está reglada, está reglamentada a través de la habilitación que le da el Estado uruguayo a sindicatos únicos por actividad, todos ellos integrados a una federación sindical, a una superestructura o una infraestructura, mejor dicho, en términos marxistas, que le da lugar a tener un poder negociador y mucho más, que es el PIT-CNT. Por supuesto, esa super o infraestructura sindical de sindicatos únicos por actividad, reglamentada y reconocida exclusivamente por el Estado uruguayo, habilitándolos a las negociaciones colectivas para llegar a los consejos de salarios, idea, invento, que nace en aquella República de Weimar, pero que se va a profundizar en el modelo fascista de Mussolini, que va a importar Juan Domingo Perón desde aquella Carta del Laboro.
Ese es el Uruguay que tenemos hoy estructurado, y ese sindicalismo tan poderoso es el sindicalismo del Partido Comunista del Uruguay. El Partido Comunista del Uruguay tiene una estructura fortísima de poder de fuego, de poder adoctrinante, de poder político, de instalar temas permanentemente en la agenda política del Uruguay, con un sindicalismo fuertemente financiado, vaya a saber uno desde cuántas fuentes de financiación. Y gobiernos que hacen caso omiso a esto que estamos planteando y continúan con el piloto automático desarrollando políticas macroeconómicas desde estas perspectivas. Perspectivas que no reconoce nuestra Constitución apenas te pones a leer el artículo 214 de la Constitución, cuando establece competencias exclusivas del poder y además obligatorias del Poder Ejecutivo en cuanto a las políticas económicas de ingresos, políticas económicas de egresos, es decir, la legislación tributaria, financiera, esa legislación que va a establecer un modelo de organización del Estado con sus cometidos, con sus funciones, y eso tiene que ver con la macroeconomía. Vamos a seguir con este tema porque de esto no se habla cuando se habla de una reforma previsional, porque esta reforma previsional que acepta ese viejísimo sistema de reparto y acepta este Estado social de derecho fuertemente intervencionista, nada dice respecto a la necesidad urgente que el Uruguay tiene de cambiar sus paradigmas en lo macroeconómico y reformular críticamente su estructura de Estado para ver si podemos encaminarnos a ser un país en desarrollo económico y que a su vez estimule al crecimiento de la población, por ejemplo. La dejo planteada ahí. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.